El retorno de la marea, de lastre a emperatriz oceánica. ¿Alguna vez te han subestimado? ¿Te han llamado lastre? ¿O te han descartado? Prepara tus sentidos, porque la historia de Alice Dawson está a punto de demostrar que, a veces, el tesoro más valioso se esconde en las profundidades, esperando el momento perfecto para emerger y cambiar el mundo. Acompáñanos en este viaje de triunfo y venganza dulce como el café de Granada. Se inclinó sobre la mesa del restaurante, su nueva esposa rebosante de diamantes, y sonrió con suficiencia a la mujer que había dejado atrás. «Es una pena, Alice», alardeó lo suficientemente alto para que todos escucharan. «Algunas personas consiguen ascensos en yates en Mónaco. Otras consiguen, bueno, lo que sea esto». Él pensó que ella estaba acabada, una parte desechada de su pasado. Pensó que ella no era nada sin él. Lo que no sabía era que, mientras él se jactaba, ella estaba construyendo un imperio. Y en el evento más exclusivo del mundo, estaba a punto de ver a su exesposa bajar de un yate privado de un multimillonario, no como invitada, sino como la mismísima directora ejecutiva. El aroma a café tostado y a pastelería cara solía reconfortar a Alice Dawson. El pequeño bistró, el Gallo de Oro, Le Coq d'Or, era su único capricho semanal, una pequeña isla de normalidad en el turbulento océano en que se había convertido su vida. Era aquí, con el portátil abierto y un capuchino tibio a su lado, donde se estaba reconstruyendo. Cada línea de código que escribía, cada correo electrónico que enviaba, era un ladrillo en la nueva muralla de su futuro. Entonces, la campana sobre la puerta sonó y una sombra se cernió sobre su mesa. «Bueno, miren quién está aquí», dijo una voz que aún la acechaba en sus momentos bajos. Alice levantó la vista. Su corazón no se rompió, ya no. Simplemente se agarrotó, como un motor de coche inundado con agua helada. Mark Jennings, su exmarido, estaba allí, vestido con un traje tan nuevo que aún parecía rígido. Era un Tom Ford, notó con la frialdad clínica de un tasador. A su lado, agarrada a su brazo, estaba Chloe. Era rubia, brillante y deslumbrantemente cara. Una pulsera Love de Cartier, apilada junto a una pulsera de tenis de diamantes, que Alice sabía, a ciencia cierta, que costaba más que toda su educación de posgrado. «Mark, Chloe», dijo Alice, con la voz admirablemente firme. Cerró su portátil. «Alice, querida», gorjeó Chloe, su voz una campana aguda y tintineante de falsa simpatía. «Casi no te reconozco. Te ves cómoda». Cómoda. Era una daga disfrazada de cumplido. Alice llevaba unos sencillos vaqueros oscuros, un jersey de cachemira azul marino y sus viejos mocasines de confianza. Había estado trabajando 12 horas seguidas y había salido a tomar aire. Chloe, mientras tanto, parecía recién salida de una editorial de Vogue. «Estábamos celebrando», dijo Mark, hinchando el pecho. Le hizo una seña al camarero, no para pedir, sino para ser visto. «Me han ascendido, vicepresidente senior de mercados europeos». «Felicidades, Mark», dijo Alice, y lo decía en serio. Una ruptura limpia era todo lo que ella siempre había querido. «Es que las cosas realmente están despegando», continuó, incapaz de parar. Estaba actuando no para ella, sino para Chloe y para todo el restaurante. «El nuevo bonus es, bueno, digamos que es significativo. Volamos a Mónaco este fin de semana. El Salón Náutico. Nuestro cliente, el que yo conseguí,
Tiene su yate de 45 metros amarrado en Port Hercule. Es un mundo diferente, Alice. No lo creerías. Alice sintió el familiar calor subir por sus mejillas. Él no solo le estaba contando sus buenas noticias, le estaba restregando lo que ella había perdido. O más bien, lo que él pensaba que ella había perdido. «Está siendo modesto», arrulló Chloe. «Es la estrella de toda la empresa. Todo el mundo lo dice». Luego miró el portátil de Alice, su nariz perfectamente esculpida, arrugándose. «¿Todavía sigues, ya sabes, trasteando con ese pequeño proyecto del océano? Es dulce que tengas un hobby». Un hobby. El hobby de Alice era un complejo esquema para un sistema de filtración marina autosostenible impulsado por IA, que, teóricamente, podía eliminar microplásticos de las aguas costeras a una velocidad 10 veces mayor que cualquier tecnología actual. Era la culminación del trabajo de su vida, el doctorado que había puesto en pausa para apoyar su carrera, el sueño que había resucitado de las cenizas de su matrimonio. «Va bien, gracias», dijo Alice rígidamente. Mark se inclinó, su voz bajando a un tono confidencial y condescendiente. «Escucha, Alice, me alegro de verte saliendo adelante, de verdad. Pero, ¿no te cansas de esto? Los pequeños cafés, el intentar. Cuando estábamos casados, lo tenías todo». «Tenía tu todo, Mark», le corrigió ella, su voz tranquila pero aguda. «Estoy trabajando en construir mi propio todo». Mark se rió. Fue un sonido corto y seco de lástima. «Claro, tu propio todo. Mira, sé que el divorcio te dejó con... bueno, no mucho. Si alguna vez te encuentras en un verdadero apuro, quiero decir, uno de verdad, mi asistente probablemente pueda encontrarte algún trabajo administrativo. Entrada de datos, quizás. Fue la crueldad final, calculada. La oferta de caridad. Él la veía como una criatura rota, patética, digna de lástima, una historia de advertencia que podría contar a sus nuevos y relucientes amigos. «Lo tendré en cuenta», dijo Alice, su columna vertebral volviéndose de acero. Recogió sus cosas, dejando unos billetes sobre la mesa. «Oh, y Alice», le llamó él cuando ella llegó a la puerta. Ella se detuvo, pero no se dio la vuelta. «Intenta salir un poco más. Te ves pálida». Salió de El Gallo de Oro sin mirar atrás. El sonido de su risa y la risita tintineante de Chloe siguiéndola hasta la calle. No lloró, no gritó. Solo caminó más rápido, su mente ya de vuelta en sus esquemas. Él pensó que la estaba viendo ahogarse. No tenía idea de que ella estaba aprendiendo a respirar bajo el agua. El primer mes después del divorcio, Alice había vivido en una niebla. La traición no fue solo el romance con Chloe, una asociada junior en su departamento. Fueron las palabras que él había usado. La última discusión había sido una obra maestra de guerra psicológica. «Me estoy asfixiando, Alice», había gritado, gesticulando por su hermoso apartamento minimalista, el que ella había decorado, el que ella había gestionado mientras él se centraba en su carrera. «No tienes ambición», la había acusado. «Estoy en un cohete y tú eres lastre, eres solo peso. Solías ser perspicaz. Ahora todo de lo que hablas es plancton y corrientes oceánicas. Es aburrido». «Es mi campo, Mark», ella había gritado, con la voz rota. «Es ingeniería marina. Es lo que hacía cuando me conociste». «¿Hacías?», se había burlado él. «Y ahora solo trasteas. Chloe lo entiende. Ella tiene hambre. Ella entiende mi mundo». Su mundo. Un mundo de almuerzos de poder
y informes trimestrales, de opciones sobre acciones y ascenso de escalafón. Ella se había bajado de su propia escalera para mantener la suya estable, y ahora que él había llegado a la cima, la estaba echando. El acuerdo de divorcio fue calculado y rápido. Él le había dado generosamente la mitad de sus activos líquidos, que ella descubrió que habían sido sistemáticamente minimizados durante meses. Él se quedó con el apartamento, el coche, el arte. A ella le quedó lo suficiente para alquilar un pequeño piso de una habitación y un sabor amargo en la boca. Durante 2 meses, había sido la mujer que él la acusó de ser. Apática, rota, un fantasma que acechaba una vida que ya no reconocía. Había visto llover y se había preguntado si eso era todo. ¿Sería para siempre solo la exesposa de Mark Jennings? Entonces, un martes lluvioso, estaba desempacando una caja etiquetada como «Cosas viejas de la universidad». Y se abrió. De ella cayeron sus viejos libros de texto, sus notas y su tesis. El título subrayado en rojo la miraba fijamente. Modelado dinámico de IA para sistemas autónomos de filtración oceánica. No era solo un trabajo, era su alma. Recordó el fuego que había sentido, las sesiones de las 3 a.m. en el laboratorio, la creencia inquebrantable de que podía arreglar algo, de que podía ayudar a sanar el planeta. Mark lo había llamado lindo. Un nuevo tipo de fuego se encendió, uno alimentado no por la pasión, sino por una rabia fría y clara. Él no solo la había dejado, había intentado borrarla, había intentado convencerla de que su yo más brillante era lastre. Vendió lo único valioso que él le había dejado conservar, un par de pendientes de diamantes que le había regalado por su 5º aniversario. Siempre los había odiado. Le parecían una transacción. Los vendió y usó los 15.000 euros para comprar una impresora 3D usada, componentes de servidor de alta gama y una membresía a un espacio local de incubadora tecnológica. Vivió de fideos instantáneos y café barato. Trabajó 20 horas al día. Codificó. Construyó. Simuló. Fracasó. El primer prototipo, un pequeño dron con forma de araña, se hundió hasta el fondo del tanque de prueba de la incubadora y sufrió un cortocircuito. Lloró durante 10 minutos, se secó los ojos y comenzó a reconstruirlo desde cero. Envió su propuesta a 43 firmas diferentes de capital de riesgo, subvenciones ambientales e incubadoras tecnológicas. 42 fueron rechazadas. La mayoría eran cartas tipo: «No es comercialmente viable», dijo una. «Demasiado especializado», dijo otra. «Alcance demasiado ambicioso para una nueva solicitante», dijo una tercera. Pero una respondió: «No fue un sí, fue un quizás». Su propuesta, aunque poco convencional, ha llegado al escritorio de nuestro comité de innovación, decía el correo electrónico. Estamos impresionados por el concepto central, pero escépticos sobre las afirmaciones de la relación energía-filtración. Le invitamos a presentar sus hallazgos en nuestra cumbre de innovación de tecnología verde. El correo electrónico estaba firmado por un asistente de la junta de la Fundación Wainwright. Alice se quedó mirando el nombre. Wainwright, como en Arthur Wainwright, el multimillonario tecnológico, recluso y excéntrico. El hombre que había revolucionado el procesamiento de datos en los años 90 y luego había desaparecido para invertir su fortuna en la conservación de los océanos. Era una leyenda. También era, según los rumores de la industria,
absolutamente despiadado e imposible de impresionar. Tenía una oportunidad. Reservó un billete de tren. No podía permitirse un hotel, así que planeó dormir en el tren, presentar y regresar el mismo día. Empacó su prototipo, ahora llamado Siren, en un estuche Pelican reforzado, y salió a la lluvia. Una mujer nueva. No Alice, la exesposa, sino Alice Dawson, la ingeniera. La sede de la Fundación Wainwright no era una reluciente torre de cristal y acero. Era un edificio bajo y modesto de hormigón y secuoya, anidado en una arboleda, un lugar que escuchaba en lugar de gritar. Alice, con su único traje bueno, un gris carbón ligeramente grande de una tienda de segunda mano, sintió que le temblaban las manos. Estaba en una sala de juntas que parecía más una biblioteca universitaria, todo madera oscura y cuero. Al final de una mesa muy, muy larga, estaba Arthur Wainwright. No era lo que ella esperaba. Tenía casi 70 años, con una mata de pelo blanco, una cara curtida y unos ojos azules penetrantes. Vestía una camisa de franela descolorida y vaqueros. Parecía más un capitán de barco pesquero que un hombre valorado en $50,000 millones. «Señorita Dawson», dijo, su voz un murmullo grave. No se puso de pie. Solo señaló la silla frente a él. «Tiene 30 minutos. Mi equipo dice que sus cálculos son optimistas». Alice respiró hondo. «Mis cálculos son precisos, señor Wainwright, solo que son nuevos». Durante los siguientes 20 minutos, no solo presentó, enseñó, voló, mostró sus simulaciones, sus datos, sus modelos CAD. Habló de dinámica de fluidos, de búsqueda de caminos por IA y de biopolímeros compuestos que podían atrapar microfilamentos sin dañar el zooplancton. Los miembros de la junta, 3 hombres y 2 mujeres en trajes impecables, la picotearon. «¿Y el coste energético?», preguntó uno. «Resuelto», dijo Alice, pasando a una diapositiva. «Es autosostenible. Utiliza microgeneradores mareomotrices. No se mueve contra la corriente. Piensa con ella. Hiberna. Se ancla. Se mueve. No es una máquina. Es una criatura. ¿Y el coste de fabricación? Alto al principio», admitió Alice. «Pero los biopolímeros son autorreparables. La vida útil proyectada, es de 15 años frente al ciclo de 2 años de los filtros estándar. El ROI a largo plazo no es solo ahorro, es la supervivencia del ecosistema». Hubo silencio. Arthur Wainwright no había dicho una palabra. Solo la miraba fijamente, con la cabeza ladeada. Finalmente, habló. ¿Construyó esto en su piso? No fue una pregunta. «Y en un espacio de incubación», aclaró ella. «¿Con qué? ¿Con su acuerdo de divorcio?» Alice se encogió. La pregunta era demasiado personal, demasiado cortante. «Con mi capital, señor Wainwright, fue una inversión inicial de una inversión anterior que fracasó». Una pequeña sonrisa apareció en los labios de Wainwright. «Buena respuesta, pero se equivoca en algo». El corazón de Alice se hundió. «Señor, está pidiendo $5 millones para construir un prototipo a gran escala». «Sí, esa es la proyección». «Se equivoca», dijo él. Se inclinó hacia adelante. Todo el peso aterrador de su intelecto y poder llenó la habitación. $5 millones es un error de redondeo. No es suficiente. Para construir esto, para fabricarlo a escala, para superar los obstáculos regulatorios, para desplegarlo en el Atlántico, el Pacífico. No necesita $5 millones.
Necesita 50. Y necesita toda mi cadena logística. Está pensando como una científica. Necesita empezar a pensar como una general. Alice se quedó sin palabras. Yo no entiendo. No me interesa financiar su proyecto, señorita Dawson, dijo Wainwright, poniéndose de pie. Los miembros de la junta se pusieron de pie a toda prisa. Alice sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Se acabó. Me interesa adquirirlo, continuó, caminando alrededor de la mesa. Estoy creando una nueva filial de Wainwright Industries. Se llamará Wainwright Oceanic. Absorberemos sus patentes, su investigación y su prototipo. Le daremos mis laboratorios, mis ingenieros y mis barcos. Se detuvo justo delante de ella. Ella tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. Y usted, dijo, será su directora ejecutiva, con efecto inmediato. Su salario será significativo, pero no responderá ante nadie más que ante mí. Trabajará más duro de lo que ha trabajado en su vida. Vivirá en aviones y en laboratorios. No fallará. ¿Acepta? El mundo de Alice Dawson, que se había reducido al tamaño de un piso de una habitación y un café tibio, de repente se expandió para abarcar todo el globo. No dudó, no lloró. Solo extendió su mano. ¿Cuándo empiezo? Los siguientes 6 meses fueron un torbellino de movimiento. La mujer tímida y cómoda de la que Mark se había burlado en el café había desaparecido, forjada en algo nuevo, en el crisol de semanas laborales de 100 horas. Alice se mudó a Zúrich, la nueva sede de Wainwright Oceanic. Sus vuelos en primera clase, insistió Wainwright. No pago a mis CEOs para que estén cansados. La llevaron de los laboratorios de ingeniería en Singapur a las fundiciones de polímeros en Alemania. La transformación fue profunda. No eran solo la ropa, aunque ahora vestía la elegancia silenciosa y letal del lujo discreto, cachemira de loro piana y trajes de acre que susurraban en lugar de gritar su valor. Era su presencia. Presidía reuniones con 30 ingenieros, todos hombres, todos mayores que ella, y diseccionaba sus informes de dinámica de fluidos con una precisión que no dejaba lugar a discusión. Aprendió a dominar una sala no siendo la más ruidosa, sino la más informada. Arthur Wainwright cumplió su palabra. Fue un mentor, pero exigente. Era menos una figura paterna y más un gran maestro empujando a su nueva y preciada alumna a ver 10 movimientos por delante. «No me digas que es bueno», le ladraba en una videollamada. «Dime por qué no es perfecto. Encuentra el fallo, Alice. Nunca te enamores de tu propio trabajo». Las juntas de la célula de energía están mostrando una degradación del 0.02% agua de alta salinidad, informaba ella sin perder el ritmo. Estamos probando un nuevo compuesto de grafito. Estará arreglado para el viernes. Él gruñía. Bien, no llegues tarde. Todavía trabajaba 20 horas al día, pero ahora lo hacía desde una oficina en la esquina, con vistas al lago Zúrich, alimentada por el mejor café suizo. Estaba agotada, aterrorizada y más feliz que nunca en su vida. No había pensado en Mark Jennings en 8 días. Entonces, un lunes, Arthur la llamó. «Prepara tus maletas, Alice». «¿A dónde voy?», preguntó ella, abriendo su calendario. «Tokio, Mónaco», dijo él. «El salón náutico». Alice hizo una pausa. El nombre la golpeó como una pequeña y desagradable piedra. «¿El salón náutico, señor? Pensé que íbamos a presentar ante el Consejo Ambiental Oceánico». «Lo haremos, pero primero vamos a vender. Los mayores contaminadores del océano, Alice, no son los cargueros. Son estas personas, los megayates.
vierten residuos, queman combustible, pero también quieren parecer verdes. Están obsesionados con la imagen. Y más que eso, están obsesionados con la nueva tecnología. Pagarán una prima por ella. Entonces voy a... ¿Qué? ¿Montar un stand? Arthur se rió. No, Alice, no vas a montar un stand. Eres el evento principal. Estoy amarrando mi buque insignia, el Odyssey. Es el buque de tecnología verde más avanzado del planeta. Y durante los últimos 3 meses, ha tenido tu prototipo, Siren, el real de tamaño completo, instalado en secreto. No solo estamos presentando los datos, les estamos mostrando los resultados. Ya no eres una científica pidiendo una subvención. Eres una CEO cerrando un trato. La mente de Alice dio vueltas. ¿Está listo? Está mejor que listo, dijo Arthur, y ella pudo escuchar el raro orgullo en su voz. Es revolucionario. Ahora ve, mi jet te espera. El puerto Hércules en Mónaco no era solo un puerto. Era una catedral de riqueza, un bosque de superestructuras blancas y cromo reluciente. El aire zumbaba con una docena de idiomas, el tintineo de copas de champán y el bajo ronroneo de motores que valían más que el PIB de la mayoría de los países. Mark Jennings estaba en el cielo. Estaba de pie en la cubierta de teca de la Aurelia, un yate de 45 metros que, en el gran esquema de este puerto, era respetable pero no dominante. Era invitado de un invitado, pero actuaba como si fuera el dueño del lugar. Todo se trata del acceso, ¿sabes? Le decía a un cliente potencial, un banquero suizo que parecía ligeramente aburrido. No solo vienes a Mónaco, te invitan. Es un escalón diferente. Chloe, en un bikini amarillo brillante que era ligeramente demasiado pequeño, se apoyó en él. Mark, cariño, el champán está caliente. Diles que traigan otra botella de Dom. Por supuesto, nena, dijo Mark, chasqueando los dedos a un marinero que pasaba. Sintió una oleada de triunfo puro y sin adulterar. Esta era la vida que se merecía. Se había deshecho de su lastre y ahora estaba volando. Miró a la multitud en el muelle, los turistas, los esperanzados, los meros millonarios, y sonrió con suficiencia, y entonces la vio. Estaba de pie en el muelle, justo más allá de la barrera de seguridad, mirando una tableta. No vestía para una fiesta, sino para los negocios. Una blusa de seda blanca impecable, pantalones azul marino a medida y mocasines planos sencillos y elegantes. Su cabello estaba recogido en un chiñón pulcro. Se veía diferente, más aguda. La sonrisa de Mark se ensanchó. Era demasiado perfecto. Su exesposa, su proyecto de caridad, justo aquí, en la escena de su mayor triunfo. Probablemente estaba aquí como asistente de algún proveedor de barcos de bajo nivel. Tal vez estaba repartiendo folletos. «Oh, esto no tiene precio», susurró a Chloe, señalando. Chloe entrecerró los ojos. «¿Es Alice? Dios mío, ¿qué hace aquí? Parece que va a una entrevista de trabajo». «Tengo que hacerlo», dijo Mark, mareado con su propio poder. Se inclinó sobre la barandilla pulida de la Aurelia. «¡Alice!», gritó. El banquero suizo hizo una mueca ante la violación del decoro. «Alice Dawson». Alice levantó la vista de su tableta. Su rostro no mostró sorpresa, ni enojo, ni humillación. Solo reconocimiento. Le dio un asentimiento frío y cortés. «Qué casualidad verte aquí», dijo Mark, su voz goteando con descendencia. «Un poco fuera de tu elemento, ¿no? Esto es el fondo. Deberías quedarte en la piscina local». Algunas personas en la cubierta de la Aurelia se rieron entre dientes. Chloe se rió y saludó.
Alice simplemente miró su reloj. Hola Mark, Chloe, ¿qué tal? Estamos bien. Mark bramó. Estamos a punto de firmar un acuerdo. Ya sabes cómo es. Hizo un gesto alrededor del barco. Así es como vive la otra mitad, ¿verdad? ¿Qué te trae por aquí a limpiar los barcos? Alice lo miró, su expresión ilegible. En realidad, estoy aquí para una presentación. ¿Una presentación? Mark soltó una risa completa, un relincho arrogante. ¿A quién? ¿A las gaviotas? No me digas que es tu pequeño proyecto del océano. Algo así, dijo Alice. Justo en ese momento, un silencio se apoderó de su sección del muelle. El murmullo cortés de la multitud fue perforado por el sonido de un tipo diferente de motor, el agudo zumbido eléctrico de una lancha auxiliar hecha a medida. Era una lancha Wally, un accesorio de barco de $2 millones pintado en negro mate. Se deslizó por el agua y se detuvo en la puerta de seguridad VIP, justo donde Alice estaba de pie. Los guardias de seguridad, que habían estado ignorando a todos, se pusieron firmes. 2 hombres con sobrios trajes oscuros salieron, seguidos por una figura que hizo que la sangre de Mark Jennings se helara. Era Arthur Wainwright, no una foto suya, no un doble, el verdadero Arthur Wainwright, el hombre más poderoso, más recluso y más respetado de la tecnología. Era un rey, y este puerto era su corte. El cliente banquero suizo de Mark jadeó. Ese es Wainwright. Wainwright se acercó al muelle, vio a Alice, y una cálida sonrisa apareció en su rostro curtido. Ignoró las miradas, los suspiros susurrados y el flash de algunas cámaras. Alice, querida, dijo, su voz clara sobre el agua. ¿Está todo listo para la demostración? Alice asintió, completamente profesional. Sí, señor Wainwright. Las nuevas métricas del filtro acaban de llegar de la travesía del Odyssey. Son excepcionales. El cerebro de Mark intentó procesar las palabras. Señor Wainwright. Alice. Odyssey. Excepcionales. Era una ensalada de palabras imposible. Wainwright sonrió radiante. Te lo dije, nunca apuestes contra una buena idea. Luego señaló la lancha auxiliar que esperaba. Después de usted, señora CEO. Señora CEO. Las 2 palabras resonaron por el agua. La copa de champán de Mark se congeló a medio camino de su boca. La sonrisa perfecta de Chloe se disolvió, dejando su rostro inexpresivo y boquiabierto. Alice Dawson, el lastre, la aficionada. La mujer a la que le había ofrecido un trabajo de entrada de datos subió a la lancha auxiliar de $2 millones. Se sentó, cruzó las piernas, y justo antes de que la lancha se alejara, levantó la vista. Hizo contacto visual con Mark. No sonrió. No se burló. Solo mantuvo su mirada. Era una mirada de pura frialdad, indiferencia y finalidad. La lancha se alejó a toda velocidad, no hacia un barco de nivel medio como el Aurelia, sino hacia el horizonte del puerto, donde estaba anclada la reina indiscutible del espectáculo, el Odyssey. Era un leviatán de 105 metros de cristal y teca sostenible, una maravilla tecnológica de la que todo el mundo había estado hablando, pero a la que nadie había sido invitado a bordo. Y su exesposa, la mujer a la que él había llamado aburrida, se dirigía a su cubierta. En la cubierta de teca de la Aurelia, el silencio era algo físico. La música lounge alegre que había estado sonando de fondo de repente parecía chillona y ruidosa. Mark Jennings estaba congelado, con los brazos todavía apoyados en la barandilla,
la copa de champán olvidada en su mano. Señora. CEO. Las dos palabras resonaron en el vacío repentino, repitiéndose en su mente. No podía hacer que encajaran. Esta era Alice, su Alice, la callada, la que llevaba jerseys cómodos y hacía gráficos sobre plancton como hobby. Los CEOs eran hombres como él. Los CEOs no eran ella. Intentó soltar una carcajada. Salió como un sonido seco y ahogado. Bueno, dijo, volviéndose hacia la pequeña multitud en la cubierta. Ella ciertamente cayó de pie. Bien por ella. Estaba tratando de sonar magnánimo, como si fuera un mentor orgulloso que la había despedido. Nadie sonreía. El banquero suizo, el señor Staub, que había sido la imagen misma de la cortesía aburrida, ahora miraba a Mark con una nueva y aterradora intensidad. Parecía un biólogo que acababa de descubrir una nueva y particularmente detestable especie de insecto. «¿Usted conoce a Alice Dawson?», preguntó Staub. Su voz ya no era aburrida. Era una hoja de acero plana y fría. Mark, todavía tratando de salvar la situación, hinchó el pecho. ¿Conocerla? Por supuesto. Yo la hice. Es mi exesposa. Dijo las dos últimas palabras con una familiar arrogancia despectiva. Fue el movimiento equivocado. Los ojos de Staub se abrieron y soltó una risa corta y aguda de puro e incrédulo desprecio. ¿Su exesposa? Chloe, que había estado aferrada al brazo de Mark, ahora parecía completamente perdida. Su sonrisa perfecta y de puchero había desaparecido, reemplazada por una confusión boquiabierta. «Mark, ¿de qué está hablando?» «CEO, eso es imposible. Debe estar equivocado. Ella no es nada. Ella es solo...» «Ella», interrumpió Staub, su voz cortando el aire. «Es la nueva CEO de Wainwright Oceanic». Él señaló a la lancha, ahora una mota negra que se dirigía a toda velocidad hacia el Odyssey. «Es Arthur Wainwright, el Arthur Wainwright. Arthur». Staub volvió su atención completa y escalofriante a Mark. «Su pequeño proyecto del océano, como usted tan encantadoramente lo llamó. Mi firma, junto con todas las demás grandes casas de inversión en Zúrich, ha estado tratando de conseguir una reunión de 30 minutos con la señorita Dawson durante un mes. Hemos estado ofreciendo honorarios de consultoría de 6 cifras solo para obtener su opinión». Mark estaba sin palabras. Solo podía mirar. «Ese hobby, señor Jennings», continuó Staub, acercándose. «Es un sistema de filtración patentado, impulsado por IA, que está a punto de convertirse en una instalación obligatoria en cada buque comercial de la Tierra. Las nuevas regulaciones marítimas de la ONU, que, según me dicen, se anunciarán el próximo mes, se están redactando en torno a su tecnología». Staub hizo un gesto hacia el puerto, hacia los miles de millones de dólares en activos flotantes. «Ella no es solo tecnología verde, idiota. Ella es un impuesto global. Es un monopolio de una sola mujer. Cada persona en este puerto, cada magnate naviero, cada línea de cruceros, cada uno de estos propietarios de yates le pagará a su empresa millones a partir del próximo año, solo por el privilegio de flotar». Hizo una pausa, dejando que el peso total y aplastante de la revelación aterrizara. «¿Y usted?», dijo, su voz bajando a un susurro de puro asco. «Usted, el hombre que ha estado rogando a mi firma una pequeña inversión. Usted se paró aquí en el barco de mi amigo y le gritó. Usted le ofreció un trabajo de limpieza.
Los otros invitados en la cubierta, que se habían reído del chiste anterior de Mark, ahora lo miraban con desprecio abierto y desvelado. Comenzaron a apartarse, moviéndose al otro lado del barco como si de repente fuera contagioso. Yo no sabía, tartamudeó Mark. Era la excusa más patética y verdadera de su vida. Ese es el punto, espetó Staub. Ese es el punto entero. Usted estuvo casado con una mente como esa, una mente que está a punto de cambiar el mundo, y usted no lo sabía. Usted miró un diamante y pensó que era un trozo de cristal. Usted la llamó lastre. Staub se enderezó la corbata, su rostro una máscara de finalidad. Nuestra reunión, señor Jennings, ha terminado. La posible inversión de mi firma también ha terminado. No hago negocios con tontos. Es malo para la cartera. Usted es una vergüenza, un lastre. Se dio la vuelta y se marchó, sin siquiera darle a Mark la oportunidad de responder. Mark se quedó allí de pie. La música había vuelto, o quizás nunca se había ido. Estaba a la deriva. Buscó a Chloe, su último y hermoso naufragio. Ella lo miraba fijamente, con el rostro pálido, los ojos muy abiertos. El cálculo en ellos era frío y rápido. Estaba evaluando sus pérdidas. «Mark», dijo ella, con la voz completamente plana. Todo el dulce arrullo había desaparecido. «Chloe, cariño, escucha», comenzó él, extendiendo la mano hacia su brazo. Es una complicación. No significa nada. Ella dio un paso atrás físico de su mano, como si estuviera cubierta de suciedad. «Eres un tonto», susurró ella, con la voz llena de un veneno que lo heló hasta los huesos. «La tuviste y tú la dejaste ir. Por mí». La implicación era clara. Ella misma era una inversión terrible y estaba furiosa con él por haberla hecho. «Tráeme otra copa», gruñó él, un intento desesperado y patético de reafirmar su dominio. «Tráetela tú mismo». Ella arrebató su bolso de diseño del diván. Con una última mirada de desprecio, se dio la vuelta, se arregló el bikini y se alejó de él. Se dirigió hacia un grupo de hombres italianos en el bar que habían estado observando todo el intercambio, una sonrisa depredadora ya formándose en sus labios. Ya estaba liquidando sus activos y siguiendo adelante. Mark Jennings se quedó completa, absolutamente solo en la cubierta, rodeado de risas y música. El champán en su mano estaba tibio y sin burbujas. Miró al otro lado del puerto, hacia el Odyssey, iluminado como un palacio flotante, un faro de un poder que él nunca, jamás podría tocar. No solo había perdido a su exesposa, la había tirado. Había tirado la llave de todo el mundo, todo porque era demasiado arrogante, demasiado pequeño y demasiado ciego para ver lo que tenía justo delante. La cubierta de popa del Odyssey no era un espacio para fiestas, era un teatro de innovación. El sol se estaba poniendo sobre Mónaco, bañando los superyates de Port Hercule en una rica luz dorada. Pero aquí, en el buque insignia de Arthur Wainwright, la luz era un azul eléctrico frío. Un anfiteatro semicircular, integrado en la cubierta, miraba una pantalla de alta definición de 6 metros de ancho. Debajo, sumergida en una piscina de prueba con paredes de cristal, había una unidad Siren, la S-1000, con sus extremidades articuladas y branquias de filtración relucientes. Parecía menos una máquina y más una criatura futurista dormida. Alice Dawson estaba en el podio. No era la mujer del café. No era la académica temblorosa de la sala de juntas. Era, como Arthur había querido, la CEO.
Llevaba un traje de un impecable gris grafito de lana finísima, de espaldas al Mediterráneo. Delante de ella estaban sentadas 50 de las personas más poderosas del planeta. Había magnates navieros de Grecia y Noruega, los CEOs de 3 líneas de cruceros globales diferentes, el banquero suizo, el señor Staub, que la observaba con una reverencia extasiada, casi espiritual, e incluso un discreto enviado de la Organización Marítima Internacional de la ONU. Todos estaban en silencio. El problema, comenzó Alice, con la voz perfectamente modulada, siempre ha sido la escala. Hablamos de limpiar los océanos, pero lo hacemos con redes y barcazas, como si estuviéramos tratando de vaciar un estadio con una cucharilla. Hemos estado atacando los síntomas, no el sistema. Hizo clic en un mando a distancia. La pantalla detrás de ella se iluminó con un modelo 3D dinámico del giro del Atlántico. El sistema Siren no ataca, se adapta, no lucha contra las corrientes. Piensa con ellas. No es un filtro. Es un ecosistema marino autónomo, impulsado por IA. Extrae energía de microgeneradores mareomotrices. Se ancla durante los blooms de plancton para evitar dañar la cadena alimentaria. Se comunica con otras unidades formando un arrecife inteligente que puede atacar un derrame químico en un momento y un cúmulo de microplásticos al siguiente. Hizo un gesto hacia el tanque. La unidad Siren cobró vida. Y ahora, dijo, por los resultados. La pantalla cambió a una transmisión en vivo del laboratorio a bordo del Odyssey. Esta embarcación, durante las últimas 48 horas, ha estado en una travesía a alta velocidad desde Génova. Hemos estado rastreando deliberadamente y con autorización especial la efluencia de una importante ruta de transporte de carga. Apareció un nuevo gráfico. Esta es el agua que tomamos. Un medidor digital mostraba niveles asombrosos de nitratos, fosfatos y microfilamentos de polímeros. Y esta, dijo, bajando la voz, es el agua que liberamos. Apareció un segundo medidor. Los números de contaminantes eran 0, todos ellos. Pero había aparecido un nuevo medidor etiquetado como oxigenación y viabilidad de fitoplancton. Ambos habían subido un 15%. Un jadeo, una inspiración colectiva, recorrió la multitud. Un magnate naviero griego, un hombre notoriamente despiadado llamado Stavros, murmuró: «Dios mío, no solo estamos limpiando el océano», dijo Alice, su voz resonando con la inquebrantable convicción de la verdad. «Lo estamos sanando. En 48 horas hemos procesado más de 75 millones de litros de agua de mar y devuelto un ecosistema vivo. El S-1000 no es un coste. Es el futuro de la viabilidad marítima. Es el precio de admisión a un planeta que ya no está dispuesto a esperar». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Las nuevas regulaciones marítimas de la ONU, que mi equipo y yo ayudamos a redactar, se presentarán el próximo mes. Un sistema como este no será opcional. Mi equipo en Wainwright Oceanic ahora está tomando pedidos anticipados para el despliegue de la primera ola. No pidió preguntas, no pidió aplausos. Simplemente concluyó su presentación, dio un asentimiento enérgico y bajó del podio. El silencio duró 3 segundos. Entonces no fueron aplausos lo que lo rompió. Fue el sonido de 50 sillas arrastrándose mientras 50 de las personas más poderosas del mundo se ponían de pie, no para irse, sino para llegar a ella. La siguiente hora fue un borrón. Alice ya no era una persona. Era el centro de una nueva gravedad. Señorita Dawson, una obra maestra. El señor Staub, el banquero suizo,
Fue el primero en llegar a ella. Le tomó la mano, con el rostro sonrojado. Yo debo disculparme. He estado tratando de conseguir una reunión con su oficina durante una semana. Su visión es magnífica. Gracias, señor Staub, dijo Alice, aceptando una copa de champán de un camarero que pasaba. Mi equipo se pondrá en contacto mañana para discutir la logística para sus clientes de transporte. ¡Alice!, rugió el magnate griego Stavros, abriéndose paso entre la multitud. Era un hombre corpulento, pero la miraba con los ojos de un discípulo. Olvídese de estos banqueros. Quiero 20 unidades. No pedidos anticipados. Pedidos. 20. Ahora, pagaré una prima del 50% por entrega acelerada. Adaptaremos toda mi flota. Por supuesto, señor Stavros. Mi jefe de logística tomará sus datos. Ella era magistral. Era precisa, encantadora, pero no cálida, brillante, pero no arrogante. Era en todos los sentidos la CEO. Se movía entre la multitud, una palabra aquí, un asentimiento allá, delegando, prometiendo y, sobre todo, cerrando tratos. Había asegurado en menos de una hora cartas de intención y pedidos firmes que sumaban más de $900 millones. Finalmente, se liberó, prometiendo una última palabra al enviado de la ONU, y se dirigió a la proa buscando un momento de silencio. La adrenalina se estaba desvaneciendo, dejando una profunda y satisfactoria sensación de logro. Al pasar por un salón oscuro, escuchó un sonido que la hizo quedarse inmóvil. Es que no puedo creerlo. Era la voz de una mujer, aguda y temblorosa por las lágrimas. Me dijo que era vicepresidente. Me dijo que era importante. Alice miró. Era Chloe. Estaba acurrucada en una silla de cubierta, su bikini amarillo brillante ahora cubierto por una chaqueta de marinero de gran tamaño. Estaba hablando con otra mujer, una de las acompañantes de Aurelia. No es nada, lloriqueó Chloe, con el rímel corrido. Staub hizo que su seguridad lo sacara del barco. Simplemente lo llevaron a la pasarela y lo dejaron en el muelle, como basura. ¿Qué hiciste, querida?, preguntó la otra mujer, sonando aburrida. ¿Qué podía hacer? Me quedé en el barco. Pero ese banquero horrible me lo dijo. Me dijo que yo también debería irme. Dijo que tenía mal gusto para los hombres. Yo. Chloe sorbió. Luego su voz se volvió fría y calculadora. No importa. Conocí a un hombre. Un productor. Es dueño de un estudio. Dijo que le gustaba mi look. Está en el Odyssey. Me lleva a la fiesta en el Odyssey. Una pequeña y fría parte de la mente de Alice registró la información. Había visto al productor. Tenía 70 y tantos años, con una mirada reptiliana y una reputación notoria. Chloe era, Alice se dio cuenta, como Mark, una parásita siempre buscando el próximo huésped. Alice no sintió nada, ni lástima, ni superioridad. Simplemente nada. Se dio la vuelta y se alejó, dejando atrás el sonido del llanto de Chloe. Se dirigió por una escalera de caracol privada a la cubierta superior del Odyssey, un lugar reservado solo para 2 personas, Arthur Wainwright y su CEO. Arthur estaba de pie en la barandilla, con un simple vaso de agua mineral en la mano. El puerto era una alfombra de diamantes. Debajo de ellos, el ruido de las fiestas y la ciudad era un zumbido distante y civilizado. Bueno, dijo Arthur, sin volverse. Yo diría que eso fue bastante bien. Stavros parecía que iba a besarte. Nunca lo he visto mirar a nadie así, excepto quizás a su primer petrolero. Alice sonrió, una sonrisa real y cansada. Está totalmente involucrado. 20 unidades.
y la flota noruega quiere licenciar la patente para sus operaciones árticas. $900 millones en una tarde, musitó Arthur. No es un mal día de trabajo, señora CEO. Finalmente se volvió hacia ella, sus ojos azules afilados en el crepúsculo. Manejaste esa distracción bien hoy. La sonrisa de Alice se desvaneció. La fría piedra de la vergüenza que había sentido antes regresó, aguda y no deseada. La distracción, señor. ¿Se refiere al fallo del sensor en la cubierta 4? No, dijo Arthur, su voz tranquila. Su exmarido, Mark Jennings. Vi toda la interacción desde la lancha. Fue ruidoso y espectacularmente equivocado. Alice se encogió, su rostro se enrojeció. Esta era la única mancha del día. Señor Wainwright, Arthur, lo siento muchísimo. No puedo decirle lo poco profesional que me siento. Que él trajera nuestra historia personal a su evento. Le prometo que nunca, jamás volverá a suceder. Arthur levantó una mano. Alice, para. Te harás un gran daño si te disculpas por su fracaso. No tienes nada de qué arrepentirte. Él es quien debería hacerlo. Yo ni siquiera entiendo cómo estaba aquí, dijo ella, sacudiendo la cabeza. Su firma es Jennings y Croft. No están a este nivel. Era un invitado de un invitado. Estaba muy por encima de su categoría. Ah, sí. Jennings y Croft Financial Services, dijo Arthur, dando un largo sorbo a su agua. Una ambiciosa firma de adquisiciones de nivel medio de Zúrich. Cartera decente pero sobreapalancada. Fueron agresivos. ¿Usted los conoce?, preguntó Alice, confundida por su conocimiento detallado. Oh, sí, dijo Arthur con una notable falta de dramatismo. Los conozco íntimamente. Los compré hace 7 meses. El aire salió de los pulmones de Alice de golpe. El sonido de la ciudad, el agua, todo pareció silenciarse. ¿Usted qué? Era un activo en dificultades, explicó Arthur como si hablara del tiempo. La empresa matriz estaba en quiebra. Absorbí su cartera para hacerme con algunas de sus participaciones biotecnológicas. Jennings y Croft era solo parte del paquete. Lo he estado reestructurando de arriba abajo. La mente de Alice daba vueltas, tratando de procesar los ángulos imposibles de lo que decía. ¿Usted es dueño de la empresa de Mark? La ha poseído durante 7 meses. Correcto, lo que me lleva al punto. Se apoyó en la barandilla. Cuando su propuesta inicial llegó a la fundación, fue señalada, no solo por su genio, sino por su nombre. Mi jefa de cumplimiento de fusiones y adquisiciones, una mujer excelente y terriblemente eficiente llamada Sarah Jenkins, vino a verme. Me dijo, continuó Arthur, «Señor, tenemos un posible conflicto de intereses. La mujer con la propuesta revolucionaria de tecnología verde, Alice Dawson, es la exesposa de uno de nuestros vicepresidentes en la oficina de Zúrich, Mark Jennings». «Ya veo», dijo Alice, con la voz pequeña. «Así que usted lo sabía». «Sabía de él», corrigió Arthur. «Pero le pedí a Sarah que hiciera una investigación exhaustiva, procedimiento estándar cuando se considera a un nuevo ejecutivo de alto nivel. Verificamos cualquier posible responsabilidad, personal, financiera, lo que sea. Verificamos a las personas con las que trabajará y verificamos a las personas que ha dejado atrás». Él la miró. Su informe fue exhaustivo. Resulta que el señor Jennings no es solo un tonto arrogante, Alice. Es un ladrón. ¿Un ladrón?, susurró ella horrorizada. ¿Qué? ¿Qué quiere decir? ¿Como de la empresa? De todos, dijo Arthur,
su voz endureciéndose. Primero de usted. La auditoría de Sara encontró que había estado presentando reclamaciones de beneficios para una cónyuge de la que se había divorciado 6 meses antes. Todavía la reclamaba como dependiente en su plan médico y dental corporativo de alto nivel. No es mucho dinero, no para él, pero es fraude de seguros. Es un delito grave y es estúpido. Alice se sintió enferma. Todos esos meses había estado pagando su propio terrible seguro de bajo nivel. Él la había estado usando. Y luego, continuó Arthur, me robó a mí. Sus informes de gastos eran una obra de ficción. Estaba gastando cenas de clientes en restaurantes de Mónaco y París, cenas que, al ser cotejadas, se descubrió que eran con la señorita Chloe. Estaba usando fondos de la empresa para construir su nueva vida sobre las cenizas de la antigua. Estaba facturando a la empresa viajes aéreos en primera clase que nunca realizó. Es un parásito, Alice. Un pequeño y común parásito de jardín. Alice lo miró sin palabras. Estaba encajando todas las piezas. La arrogancia, el nuevo traje, la desesperación. Usted adquirió mi empresa, dijo, las palabras atrapadas en su garganta, porque era brillante, porque era el futuro. Sin duda, asintió Arthur. Es la pieza de ingeniería marina más importante que he visto en mi vida. Eres un genio, y quería ese genio en mi equipo. Esa es la única razón por la que estás aquí. Hizo una pausa. Luego permitió que una pequeña y fría sonrisa tocara sus labios. Y Tom me añadió como, llamémoslo un bonus sinérgico. Me dio la oportunidad de hacer una limpieza de la casa largamente esperada. No tolero parásitos en mi ecosistema, Alice, ni en el océano, ni en mis salas de juntas. Un hombre que robaría de su propio pasado, absolutamente robará de mi futuro. Él es un lastre. ¿Usted? Usted es el activo. Los cálculos eran muy simples. A 100 metros de distancia, en el muelle público, Mark Jennings estaba sentado en un frío banco de mármol. Lo habían echado de la Aurelia. Su cliente, el señor Staub, se había ido. Su jefe, al que se suponía que debía impresionar, no respondía a su teléfono. Era un fantasma en el banquete, observando las luces centelleantes del Odyssey bailar sobre el agua. Era el centro del mundo, y él estaba fuera. Todo su cuerpo le dolía con una humillación profunda y profunda. No importa, murmuró para sí mismo, meciéndose ligeramente. Es un contratiempo. Llamaré a Richard el lunes. Nos reiremos de esto. Esa bruja debe haber envenenado a Wainwright contra mí. Ella. Su teléfono vibró en su bolsillo. Una chispa de esperanza. ¿Era su jefe? Lo sacó. La pantalla brillaba en la oscuridad. Era un correo electrónico. Portal automatizado de RRHH. Asunto. Notificación de estado de empleo. Su sangre se heló. Wainwright Holdings. ¿Por qué? ¿Por qué diría Wainwright? Lo abrió. Su pulgar temblaba. Estimado señor Jennings, este correo electrónico es para informarle que su puesto como vicepresidente senior de mercados europeos en Jennings & Croft Financial Services, una subsidiaria de Wainwright Holdings, ha sido eliminado como parte de una reestructuración corporativa estratégica con efecto inmediato. Su acceso a todos los sistemas de la empresa, correo electrónico y propiedades ha sido revocado. Se le enviará un paquete con los detalles de su compensación final por despido y beneficios. Cobra a su dirección registrada. Tenga en cuenta que la causa de esta terminación está bajo revisión
por nuestro departamento de cumplimiento pendiente de una auditoría de su historial de gastos y beneficios. Le deseamos lo mejor en sus futuros esfuerzos. El teléfono se le resbaló de la mano y cayó al suelo de piedra. No gritó. No chilló. Simplemente se desinfló. El traje Tom Ford, el pecho hinchado, la sonrisa arrogante, todo se disolvió dejando a un hombre vacío y aterrorizado en un banco. Recogió frenéticamente el teléfono. Intentó abrir su aplicación de correo electrónico de la empresa. Un banner rojo. Acceso denegado. Intentó iniciar sesión en la VPN corporativa. Usuario no encontrado. Era real. Levantó la vista, desesperado, escaneando a la multitud. La vio, a Chloe, al otro lado de la calle. Se reía. Su agudo tintineo cortaba la noche. Se estaba subiendo a un Bentley negro. Un hombre de unos 70 años le besaba la mano. Ella entró. La puerta se cerró con un golpe caro y el coche se alejó. Nunca siquiera miró en su dirección. Estaba solo. No era nada. El hombre que pensaba que estaba en un cohete acababa de ser expulsado, dejado para quemarse en la atmósfera. De vuelta en el Odyssey, Alice miró la luz en su propio teléfono. Arthur estaba mirando su Patek Philippe Vintage. «Dijiste que las cuentas eran sencillas», dijo Alice, con la voz tranquila. «Lo eran», dijo Arthur. «Era una mala inversión, y siempre corto mis pérdidas. Toda su división fue redundada hace 2 días. Simplemente no ha estado revisando sus correos electrónicos». «No estaba aquí celebrando un ascenso, ¿verdad?», preguntó ella, la última pieza patética encajando. «No», dijo Arthur con un tono de finalidad. «Estaba aquí con sus últimos cientos de dólares de dinero de gastos robados, un intento desesperado y patético de hacer contactos para salir de un agujero que ya había cavado. No estaba celebrando, Alice. Estaba en pánico. Estaba, en una palabra, redundante». Alice miró su reloj. «¿Qué hora es en Zúrich?» «Las 9 de la noche», dijo Arthur. El aviso de despido automático estaba programado para ser entregado en su bandeja de entrada personal justo ahora. Alice cerró los ojos. No sintió alegría. No sintió triunfo. Ni siquiera sintió ira. Solo sintió ligereza. La última atadura invisible que la había unido a Mark Jennings, a su antigua vida, a la mujer del café, no solo se rompió. Nunca había estado realmente allí. Había sido una ilusión, y ahora se había evaporado. Se volvió de la ciudad y miró la vasta y oscura extensión del mar abierto. «Me llamó Lastre», dijo, su voz apenas un susurro. «Dijo que yo lo estaba, frenando». «Un error comprensible», respondió Arthur, uniéndose a ella en la barandilla. Él también miró el oscuro horizonte. «Es un hombre que solo ha vivido en la superficie. Le impresionan las olas, el rocío, el ruido. No tiene idea del poder de las corrientes subyacentes, las que realmente mueven el mundo». Levantó su vaso de agua, el hielo tintineando suavemente. «¡Por las corrientes, señora CEO!» Alice levantó su copa de champán, las burbujas atrapando la luz de la luna. Pensó en el código que escribió, los motores que diseñó, los sistemas profundos, silenciosos y poderosos que en este mismo momento estaban sanando el mundo. «¡Por las corrientes!», dijo, su voz clara y fuerte. «Vamos a cambiar la marea». ¡Qué regreso triunfal! Alice no solo obtuvo su venganza, obtuvo su redención. Demostró que la persona que alguien descarta podría ser el tesoro que el mundo entero está esperando. Su ex pensó que ella era un lastre.
pero ella era la que tenía la brillantez para cambiar el mundo. Él se quedó con su arrogancia, y ella se quedó con un imperio. ¿Qué opinas de la historia de Alice? ¿Alguna vez alguien te ha subestimado solo para que volvieras más fuerte que nunca? Déjame tus pensamientos en los comentarios de abajo. Leemos cada uno de ellos. Y si te encantó esta historia de triunfo y justicia poética, haz un gran favor y dale a me gusta. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Y lo más importante, suscríbete al canal para más historias poderosas como esta. Tenemos una nueva que llegará pronto y no querrás perdértela. Gracias por mirar.